Bienvenidos a la consulta. Continuamos en esta segunda parte de la conversación con Alejandro Reyes, autor de Guerreros y Campesinos, el despojo de la tierra, un libro que ya está agotado en las librerías, pero que cuenta todo el proceso de despojo de la tierra por el conflicto armado que ha librado el país durante los últimos 30 años. Alejandro, bienvenido a esta segunda parte. No es una repetición, es una segunda parte, ya que ven su cara otra vez los televidentes. Muchas gracias, Ramón. Quedamos en el programa pasado analizando la etapa final de la administración Samper, pero nos faltó hablar de las convivir. El gobierno Samper, el ministro de Defensa, Fernando Botero, fue un impulsor de la legalización de los cuerpos de autodefensa y creó bajo esa filosofía las convivir o cooperativas de defensa de la ciudadanía. Hay que reconocer primero que la idea no fue original de Fernando Botero. Fernando Botero, como ministro de Defensa, trajo la iniciativa del anterior ministro de Defensa, que fue Rafael Pardo, durante el gobierno de César Gaviria. Rafael Pardo apeló a los empresarios privados y les dijo: ustedes tienen que invertir más en seguridad, y diseñó incluso un decreto que le sirvió de base después a Fernando Botero Sea para crear las cooperativas de convivencia y seguridad, que fueron finalmente las Convivir. Esa era una idea de legalizar de algún modo la cooperación entre propietarios de la tierra que estaban amenazados por las guerrillas para que colaboraran con las Fuerzas Armadas en la recuperación de la seguridad. Entonces, lo que uno como analista tiene que preguntarse es: ¿en qué estaban las Fuerzas Armadas en ese momento respecto de la seguridad? ¿En qué estaban? Y la historia es que las Fuerzas Armadas, en una serie de brigadas claves y de batallones claves, estaban ya de hecho cooperando con grupos de autodefensa que se habían vuelto a reorganizar en el país después de ese bajonazo que hubo durante el gobierno Gaviria, y que comenzaron a entrar en un auge desde comienzos del gobierno Samper. Entonces, si las Fuerzas Armadas ya de hecho estaban cooperando con grupos privados para la seguridad, pues les cayó como anillo al dedo que les legalizaran ese formato de las Convivir, porque con eso se dedicaron a promover esas organizaciones de cooperativas de seguridad que con el tiempo fueron evolucionando hacia grupos de autodefensa, de nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre cooperativas de seguridad y grupos de autodefensa? En la concepción original, las cooperativas de seguridad no podían portar armas, sino muy restringidas, de uso personal, no de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y se habían concebido inicialmente como grupos de informantes de las Fuerzas Armadas que vigilaban y por radio avisaban de movimientos extraños en su vereda o en su región. Y se convirtieron en grupos armados, fuerzas de choque, fuerzas directas de combate contra la guerrilla y de control territorial. Alejandro, pero ahí hay una filosofía que es bastante válida y reconocida en muchos países como Israel, en la que la defensa de un territorio se basa también en que el ciudadano que lo habita, que lo ocupa, que lo usa, que se nutre y genera riqueza con él, sea parte de esa defensa y no exclusivamente una fuerza pública que no puede tener presencia permanente en esas zonas. Sí. Esa filosofía era la que impulsaba estas Convivir. Sí, pero pasa con todas las instituciones trasplantadas. El mejor ejemplo es Suiza. En Suiza todos los ciudadanos tienen obligación de contribuir a la defensa nacional. Todos están armados, todos están organizados como fuerzas eventuales de choque ante una agresión externa, y Suiza es el país más pacífico y más neutral del mundo. Sin embargo, si uno va a trasplantar una institución como Suiza o de Israel, que tiene también un problema muy distinto, a Colombia, tiene que ver cuál es la diferencia entre Dinamarca y Cundinamarca. Tiene que ver cuál es el contexto cultural y real, y nuestro conflicto por la tierra es un conflicto que no ha terminado. Es decir, al crearlas Convivir y darle al ciudadano propietario de la tierra amenazado por la guerrilla la posibilidad de defenderse, lo que se hace es desbalancear el conflicto que había por la tierra en vez de contribuir a que hubiera más seguridad.
Los campesinos no estaban armados. Los campesinos que luchan por la tierra son un movimiento pacífico. Además ya se extinguió en el país, por supuesto, pero en ese momento lo poco que quedaba de luchas campesinas eran luchas pacíficas. Sin embargo, el verdadero adversario de los grandes propietarios de la tierra, por supuesto, eran las guerrillas. Entonces, frente a un adversario como guerrillas, si a los grandes propietarios se los autoriza a organizar unas guerrillas de derecha opuestas a las otras, termina sucediendo lo que sucedió efectivamente en el país. ¿Qué fue? Comenzamos con cooperativas de seguridad vigiladas por las Fuerzas Armadas y terminamos con la creación de grupos paramilitares que eran fuerzas de choque. Recuerda, Ramón, que Mancuso comenzó a vincularse a tareas de defensa en una Convivir, en Antioquia, en Urabá, y termina dirigiendo un ejército de cerca de 4.000 hombres por fuera de la ley. Con esa semilla. ¿Por qué prosperan las Convivir y por qué fracasan? ¿Por qué las ilegaliza después la Corte Constitucional? Las cooperativas de seguridad comienzan a prosperar en la región más afectada por guerrillas, que era el departamento de Antioquia. El nordeste. El nordeste antioqueño, Urabá, en general en Antioquia, el Magdalena Medio. Allí comienzan a prosperar porque correspondían a una necesidad, a un déficit de seguridad muy notable que tenían los grandes propietarios de la tierra en la zona. Pero recuerda lo que dijimos en el programa anterior, el problema con las autodefensas es que en el fondo fueron una alianza de grandes propietarios, narcotraficantes y fuerzas de seguridad. Entonces, ese trípode de fuerzas concurrentes hacia las autodefensas se replicaron también en las Convivir. La Corte Constitucional se da cuenta después que es un instrumento muy peligroso, que es una cesión del monopolio de la fuerza en manos privadas y que no hay posibilidades de controlar eso para que se someta a unos reglamentos y a una vigilancia de las Fuerzas Armadas. Y las declara inconstitucionales. Las declara inconstitucionales unos años después. ¿Y qué ocurre entonces con esas Convivir que ya estaban organizadas? Hicieron una metástasis, muchas de ellas se convirtieron en verdaderos grupos de autodefensa, ya sin vigilancia de Fuerzas Armadas y sin reglamentación ninguna, y terminaron siendo los grandes ejércitos paramilitares que el país desmovilizó entre los años 2005 y 2007. Esa fue la etapa final que comenzó como el experimento de Fernando Botero con las Convivir.